buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar, gracias por venir. Explicaros de que la Asociación Cultural Choza de la Sierra actualmente tenemos más de 200 socios que su razón de ser parte de la Asociación Cultural Choza de la Sierra es colaborar y participar en las actividades que hacemos. Y lo hacemos de forma sin ánimo de lucro, solamente por difundir la cultura, conocimiento, de cuidar un poco nuestro entorno y todo lo que conlleva. Nuestra asociación está dividida en comisiones. Las comisiones actúan de forma casi autónoma y las personas que están interesadas en estas comisiones se pueden participar. Bien, y intentamos animar a la gente a participar lo máximo. Y un ejemplo de esta participación es precisamente la Comisión de Patrimonio y Memoria, que hoy presentamos el libro La derrota del cambio, que llevamos tiempo trabajando, y en este sentido va paralelo a lo que hacemos en nosotros comisiones, que le voy a nombrar. Para los que no conocéis la asociación podéis saber un poco más la amplitud de la actividad que tenemos. Que por ejemplo tenemos la comisión de aire libre, tenemos una comisión de literatura, tenemos una comisión de teatro, otra comisión de música y baile, tenemos una comisión de ambiente, básicamente medio ambiente, pero otras cosas también. Tenemos también la comisión de patrimonio y historia, memoria, lo que estamos hablando hoy. Tenemos también la asociación de conferencias y tertulias que lleva José Antonio, que su sitio ahora mismo tiene que ser en esta mesa, vendiendo libros. Si quieres pasar por ahí, puedes relevar a Chemi, que ha hecho tu trabajo que no estamos aquí. Vengo de clase de música de Colmenar Viejo. Siempre hay cosas. Que digo que nuestras comisiones trabajan en muchos elementos, pero ahora mismo lo que estamos... la razón de estar aquí esta tarde es para presentar el libro. No voy a entrar mucho más porque hay muchas cosas que tenemos aquí, 3 personas en la mesa que tienen otra cosa mucho más interesante para decir. Primero tenemos a Silvia García Rey, que es nuestra coordinadora de la Comisión de Patrimonio y Memoria. También tenemos a Sergio Riesco Roche, si me acuerdo bien, que es catedrático de educación secundaria en La Cabrera. También ha colaborado en este sentido con la Universidad Complutense y actualmente sigue actuando como profesor en la Universidad Autónoma. También tenemos a Roberto Fernández Suárez, que es historiador, miembro del equipo A, que conocemos mucho porque dentro de la actividad que tenemos en la Comisión Patrimonio y Memoria trabajamos mucho, colaboramos mucho con el equipo A durante muchos años. Y es historiador, es también geografía, antropólogo, pero tu título me parece es geografía y historia, ¿no? Antropólogo, ok, bueno. No tengo mis notas ahí a mano. Entonces, voy a pasar la palabra a Silvia para que nos presente un poco este acto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Yo en principio, bueno, me ha tocado ser coordinadora este año de la Comisión de Memoria y Patrimonio de la Asociación Cultural Chozas de la Sierra. Estamos haciendo muchas actividades, sí que es cierto que seguimos la estela de otras asociaciones de patrimonio y memoria con diferentes nombres. Y no puedo pasar la ocasión de recordar y de aludir a la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, que están aquí varios representantes. Entonces ellos son maestros para nosotros y es justo decirlo y ponderarlo porque nunca será suficiente el ejemplo que nos dan y simplemente pues nos limitamos muy de cerca a seguir sus pasos, esto de pasada. Después nos hemos propuesto una labor muy transversal
nos hemos propuesto que el patrimonio y la memoria se vinculen muy de cerca con la pedagogía y la enseñanza, con lo cual hemos hecho varias actividades este año y este último mes muy importantes, y tenéis una exposición Caminos del Exilio en el aula de enfrente que vale la pena ver, y tampoco quería, está hasta el día 24, ya lleva 15 días, y tampoco quería dejarlo pasar. Bueno, ¿cómo hacemos este libro? Pues brevemente yo voy a decir que Roberto nos propuso a la asociación, pues él tenía el corazón del libro de Chozas de la Sierra dentro de su de lo que él hace, que bajo la genérica denominación de la Sierra Convulsa y demás va escribiendo la historia, sobre todo de los momentos más convulsos de diversos pueblos de la Sierra Norte y demás, que así lo quisieron las diosas que rigen los destinos. Nos lo planteó en algo más amplio que lo que fuera solo lo que es la República y la Guerra Civil y el primer franquismo. Entonces decidimos, ya que estábamos nosotros en una labor de vaciado del archivo municipal y de trabajo un poco más amplio con otros archivos como el de Alcalá de Henares, el de Defensa y el de Salamanca, pues vimos que había material para incluirlo, y ante la invitación de Roberto pues no nos pudimos resistir y empezamos a completar y a darle trabajo, mucho trabajo, y él supo aunar y unificar en lo que hoy pues tenemos editado, ¿no? Entonces él nos va a explicar. Simplemente yo quiero resaltar y decir que hay cosas que os van a gustar. Han quedado muchas más cosas fuera del libro que no se pueden aunar, porque si no tendríamos un libro de una enciclopedia, una pequeña enciclopedia. Hay historias del pueblo que han salido de la transcripción de los archivos, como vino por primera vez el pan a este pueblo, cómo vino todo el tema del agua y de la fuente, de la traída del agua, que fue un tema muy complejo, temas eclesiales y de la iglesia y demás. Eso pues dará pie a otros trabajos o a otro libro, no lo sé. Pero lo que hemos traído y lo que ha unificado Roberto ha sido porque nos ha gustado, nos ha llamado la atención, o hemos considerado que debía estar aquí sine qua non. Tenéis documentos muy importantes que nunca han salido a la luz, que se han traído del archivo de Salamanca, como la Junta de Calificación. Tenéis la historia del cambio de nombre de este pueblo, que está literalmente cogida del archivo, y nos ha gustado mucho darle ponderación al paro, el paro estructural que sufrió este pueblo, como otros muchos, pero nos sensibiliza mucho más ese tema, con lo cual también lo hemos querido traer, ya nos explicará Roberto. Y hemos tratado de coger temas que involucren a la comarca, porque este pueblo siempre tenía mancomunidades, tanto en el tema sanitario como en el tema de los regantes, etcétera, con Miraflores, con Manzanares, con Colmenar Viejo. Entonces eso sí que también lo hemos querido traer, porque es francamente apasionante. Hay historias literales que incluso algunas nos provocan hilaridad, porque han pasado muchos años y entonces pues bueno, el lenguaje era diferente, y a pesar de lo duro que ha sido el desarrollo del pueblo hasta la modernidad, pues hay verdaderas historias que te provocan o risa, o te provocan mucho drama interno de cómo nuestros abuelos sufrieron hasta llegar aquí y darnos los derechos humanos y laborales, repito, laborales de forma muy importante, que tenemos hoy. Ha sido el esfuerzo de mucha gente anterior a nosotros. Y bueno, yo no voy a decir más.
Espero que lo leáis. Es un libro que se lee a trozos, o sea, no hay que leerlo ni siquiera todo junto, eso es una ventaja, porque hay historias que se abren y se cierran, y eso también es atractivo a la lectura, aunque es un libro pues denso, pero yo os espero que os guste. Doy la palabra a Sergio Riesco, que nos prologó el libro. Él pertenece, yo lo conozco más por la asociación de los barracones, con la que compartimos, y esto también tengo que decirlo, es que hay que decir muchas cosas, con la que compartimos un cordón de 9, que en realidad son 11 destacamentos penales, que construyeron los 80 kilómetros aproximados de la vía férrea entre 1940 y 1955, vamos a poner, y él pertenece a la asociación Los Barracones, que tienen en Bustarviejo el único destacamento penal que queda francamente visitable. Los nuestros una ruina. A final de año saldrá un libro nuestro sobre nuestras ruinas, que en realidad eran 2, pero bueno, eso ya os lo contaremos más adelante. Y él ha cedido a prologarnos. Sergio y nosotros y la Asociación Cultural también tenemos una relación a otros niveles cultural muy profunda, y le agradecemos encarecidamente por la personalidad que es, y la preparación que tiene, que nos haya accedido. Para nosotros es un privilegio. Y sin más, que Sergio nos diga. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer a la asociación la invitación, y por supuesto pues tanto a Robert como a Silvia pues la ocasión de estar acompañándolos en esta tarde. Efectivamente, tal y como ha contado Silvia, pues hace unos meses recibí una llamada de Robert que me pedía si podía poner unas páginas iniciales a este magnífico libro que presentamos esta tarde. Y bueno, la verdad que a mí me parece un detallazo, no creo que tampoco tenga por qué ser la persona más indicada, pero sí que creo que puedo compartir con vosotras y con vosotros algunas reflexiones que creo que sí que pueden ser importantes, ¿no? La primera en la que me gustaría incidir es en el trabajo de... Bueno, yo cuando se presenta un libro lo que creo que hay que dar es no hacer spoiler, como en la serie, y darle razones a quien va a la presentación para que se lea. Entonces vamos a intentar dar alguna razón para que la gente se lea el libro. Pero claro, no puedo tampoco eludir pues que tengo aquí a mi izquierda a Roberto, por supuesto también a Silvia, y que digamos que la gente que se dedica a investigar tiene, por así decirlo, hay como dos grandes caminos, ¿no? Hay un camino como más académico. Nosotros, digamos, quien se dedica o en la universidad o tal a investigar, pues está vigilado por un organismo parecido al Tribunal Supremo, pero que se llama la ANECA, que es una cosa completamente, bueno, no vamos a hablar de la ANECA en este lugar, pero que te tiene muy controlado y te obliga a investigar de una determinada manera. Esa es una opción de las que tienes. Y luego existe otra opción, que es la que, felizmente, para los que vivimos en la zona, ha elegido Robert, que es la idea de hacer muchas pequeñas y buenas historias del lugar donde vivimos. Y además que tengan carácter divulgativo, no un carácter académico, no que sea una cosa que se puedan leer 2 o 3 expertos, 2 o 3 grandes especialistas sobre un tema, que también se lo podrían leer, por supuesto, sino que llegue a un público mucho más amplio. Todo esto es una opción personal que Roberto, como antropólogo y como historiador, tomó hace muchos años y que la ha llevado a poder identificar lugares como sobre todo en Sierra Convulsa, Bustarviejo, Rascafría, pero también ya durante muchos años Miraflores, Hoyo, Guadalix y otros lugares de nuestra sierra. Creo que eso habla también no solo de un compromiso personal, sino de un compromiso ciudadano que creo que es fundamental, que es que en general es muy probable que los que estamos hoy, esta tarde aquí, pues hay un poco una mezcla, que es una heterogeneidad que es maravillosa, ¿no? Hay gente que sois del pueblo de toda la vida, hay gente que hemos venido a vivir a esta zona de la sierra,
y de alguna manera a todos nos tiene que unir un presente, un futuro, pero también nos tiene que unir de alguna manera un pasado que dé sentido a por qué vivimos en estos años. Creo que en general, por el entorno en el que vivimos, somos unos privilegiados, y si encima tenemos la oportunidad de conocer o de profundizar en la zona donde vivimos, creo que eso es fundamental. Y desde luego este libro, en buena medida, lo hace y lo logra. Lo logra además en dos o tres detalles, dos o tres pinceladas que me gustaría llamar la atención. Una ya la ha dicho Silvia, que creo que también es muy útil para que a nadie le eche para atrás, digamos, pues un libro de casi 300 páginas, que es la posibilidad de leerlo de diferentes maneras. Puedo coger un tema, las aguas, o puedo coger la época de la República, o puedo coger la época de la posguerra, puedo coger la parte de la educación, que me parece que es uno de los grandes valores añadidos que tiene este libro, lo veo centrado también en el tema de la educación en la zona. Puedo coger una costumbre también que tiene Roberto en sus libros, que es el quién es quién, que suele acompañarlos, es decir, un apéndice donde podemos buscar ese nombre, ese apellido que me suena de toda la vida, pero voy a ver realmente quién era, porque me suena, me lo han contado, pero no sé bien quién es. Entonces está ese producto que se convierte en algo flexible, es decir, puedo coger el libro y leerlo de pe a pa, de la primera página hasta la última, o puedo seleccionar en el índice determinados temas que me interesan más que otros. Y creo que eso es un valor que tiene el libro que me parece extraordinario. Luego, en cuanto al interior, aparte de este tema de la educación, sí me gustaría hacer pues, una brevísima reflexión sobre algunos temas que yo considero que son importantes o que debemos darle una vuelta, ¿no? Uno, por supuesto, es que este libro, de alguna manera, responde también a la pregunta del de dónde venimos, ¿no? Entonces, se viene de un pueblo donde prácticamente, siglo XIX, vivían 45, 50 familias, y que hoy, pues sabéis que roza los 10.000 habitantes, entonces hay una serie de procesos de cambio fundamentales. Pero claro, el libro escoge un título que es la derrota del cambio, y le podríamos dar alguna vuelta a la palabra cambio, qué quieren decir los autores con ello, y los invito además a que lo digan, ¿no? Podríamos hablar solo de cambio político, cambio ideológico, pero me gustaría que fuéramos un poquito más allá. Cambio en que, sobre todo, en términos de lo que hoy llamamos la desigualdad. Desgraciadamente hoy vivimos tiempos de mucha mayor desigualdad. Y yo creo que la derrota del cambio es que cuando se pasa de esa escala de un pequeño pueblo a un gran pueblo, no solo aquí, sino en otros lugares, desgraciadamente también crece la desigualdad. Y eso es, claro, es realmente un problema que en algún momento hay que afrontar y hay que hacerle cara. Claro, ¿cuándo hubo expectativas de que las cosas fueran de otra manera? Y eso es lo que me gustaría también mandaros un mensaje que quiere superar barreras ideológicas, que es cuándo se produce realmente un cambio profundo en el pueblo. Pues de alguna manera, efectivamente, en esos años 30 del siglo XX, en esa época de la Segunda República, a la que me gustaría que, en general, invitaros a que no la vierais como lo bueno o lo malo, todo en términos maniqueos, o muy bueno o muy malo, no. Las cosas tienen un montón de zonas grises. Lo tiene la República, lo tiene la época de la guerra, lo tiene la época del régimen de Franco, por supuesto. Hay un montón de zonas grises que hay que explorar y que creo que en buena medida este libro explora. Pero lo que es cierto es que hay que intentar, en mi opinión, juzgar también a la República como un régimen político que, como otros muchos, esto es una cosa que la gente no entiende tampoco, hay mucha gente que no entiende, pues tuvo una época que era más de izquierdas, para entendernos, tuvo una época que también era más de derechas, ¿de acuerdo? Y eso se ve muy bien en las grandes ciudades, es muy fácil de ver, pero es muy difícil seguirle el rastro en las zonas más pequeñas. ¿Qué pasó en Soto? ¿Qué pasó en Chozas? Pues realmente también lo que pasó es que, de alguna manera, corrió el aire, creo que se demuestra muy bien en la investigación, corrió el aire. Se conocieron muchas cosas que solo gestionaba una pequeña oligarquía, unos pocos que eran los que manejaban los asuntos del ayuntamiento, y entró gente nueva que lo primero que quiso hacer es aclarar las cosas realmente. Bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué deja de funcionar así? Independientemente, insisto, de las posiciones, porque realmente es muy grave que esas personas que entraron a esa corporación municipal en 1931 mayoritariamente son víctimas de la represión franquista después de la guerra. Y me gustaría añadir también en esa línea, porque creo que es una de las cosas que Robert y que la gente del equipo A se ha añadido sobre todo a estas cuestiones, que es el de las zonas, insisto, el de
el de que especialmente en las áreas rurales, pues insisto en eso de las zonas grises, ni lo blanco es blanco ni lo negro es negro. Entonces, creo que una gran aportación, porque la pequeña historia hace aportaciones a la gran historia, es que, por ejemplo, sitios como este, pasó también en Bustar Viejo, pasa en Miraflores, como quedó en zona republicana durante la guerra, pues para la gente más conservadora, la opción para poder pasar algo más desapercibida, a la gente, ya digo, más conservadora, fue crear una estructura paralela de la CNT, una estructura anarquista, que se resultaría chocante para cualquiera, pero que quita esa idea, esa etiqueta. Ah, pues estos eran anarquistas porque estaban afiliados a la CNT, o estos eran socialistas porque estaban afiliados al PSOE. No, es que no era así. Es decir, podía ser así, pero detrás de eso, cuando se tira de investigación de archivo, cuando se tira de fuentes orales, lo que se encuentra es que hay muchos más matices y sobre todo hay una cosa que es afín a la condición humana, que es la supervivencia. Hay que sobrevivir, entonces se toman una serie de medidas, como es esta creación de esta estructura paralela de la CNT en la localidad, que creo que es uno de los aspectos también, ya digo, más interesantes del pueblo. Aún así, imaginaos, en una localidad tan pequeña, esos efectos de la represión son de largo plazo. ¿Cómo se vive eso? Pues ahora hay muchísimos libros sobre cómo afecta la represión a la cultura, cómo afecta a determinados colectivos. Claro, aquí se vivió a través de la ganadería, que era una de las actividades más importantes en la vida del pueblo. Y creo que se aportan fuentes primarias, se aportan fuentes de archivo, que nos permiten muy bien entender esas pequeñas cosas del día a día, de cómo los ganaderos tenían que luchar por su supervivencia y cómo el acceso a los pastos, a las aguas también, era realmente un poco el tema esencial. Me gustaría insistir con esta idea, que creo que ya cualquier libro de historia local no debe olvidar esto, que sí que se detiene aquí mucho y sé que en concreto además tiene bastante que ver con Silvia en este caso, que es el tema de la educación, es decir, la evolución de la educación en el pueblo, que es uno de los valores más importantes que se tiene. Es una localidad con 2 colegios públicos, con un colegio concertado, con un centro de formación profesional adscrito, aunque sea este colegio concertado, con un instituto de educación secundaria bastante prestigioso en la zona. Eso es un valor, eso es una garantía de futuro. Y si no entendemos el pasado de esa educación en la localidad, tampoco podemos afrontar esos retos del futuro, como puede ser la desigualdad y demás. Bueno, sin más, me gustaría ceder la palabra a Roberto, agradeceros de nuevo vuestra presencia aquí y animaos, por supuesto, a que leáis el libro y a que lo difundáis, y a que esto no es esto no es la historia de mi pueblo con 4 anécdotas que jijiji, jajaja, que también, sino que es una obra completa de historia con mayúsculas que nos permite entender realmente cómo fueron muchos procesos de los que oímos ahí vagamente muchas noticias de estas falsas que tenemos por ahí, pero que realmente solo fruto de la investigación podemos entender. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues primero, pues la verdad que estoy muy contento de estar con vosotros otra vez aquí en Soto. No es la primera vez que vengo a presentar artículos o libros, y la verdad que es un placer, pues para cuando presentamos un libro de tanta gente y que dedique su tiempo para escuchar un tema que esté relacionado con un libro, y la verdad que para mí es un placer. Por lo tanto, os agradezco mucho vuestra presencia aquí entre nosotros, ¿no? Bien, el tema, ahí está mi nieto que está dando guerra. No se oye, ¿verdad? Un poco a la parte de arriba. Vamos a intentar hablar más alto. un poquito. Para mí voy a hablar más alto, pero voy a ser corto porque tengo una especie de alergia aquí en el pulmón y estoy tosiendo continuamente, y voy a ser escueto. Bueno, pues yo creo que Sergio y Silvia han explicado muy bien un poco el sentido de este libro. El título en sí es un poco misterioso, pero realmente el objetivo que tenía con este título era demostrar que la historia de Chozas, como voy a hablar en el pasado de Chozas, que es el nombre que le corresponde,
Chozas de la Sierra tuvo una historia muy vinculada, una historia política muy vinculada a una serie de familias que han controlado el ayuntamiento, se van pasando los cargos de padre a hijos, familiares, digamos que se ha conformado una élite. Arranca el libro en 1900, intentando explicar de esa élite de dónde procede, con toda seguridad procede de lo que explicó aquí Miguel Ángel Andrés cuando presentó su libro sobre las desamortizaciones de Madoz, en la cual el cambio de la estructura de Chozas implicó esa estructura social y política en Chozas. Entonces, ese control familiar de una serie de familias muy endogámicas que se van casando entre ellos, creó un ambiente, no solamente en Chozas, hay que decirlo por supuesto, pero un ambiente rural muy cerrado, con pocas posibilidades de cambio, con pocas posibilidades de respirar aire puro. Y el que realmente no le gustaba esta situación, pues se tenía que marchar a vivir a otro sitio, ¿no? Eso pasa en Choza, pero como pasa en muchas poblaciones pequeñas de Madrid, cuando tenemos Madrid tan cerca. Ahora, pero en esa época Madrid estaba muy lejos, y la influencia de Madrid aquí era muy escasa. Entonces, el sentido de ese título era pues plantear de que ese periodo que analizamos, que es la llegada de la República a Chozas y luego la Guerra Civil, pues de una forma convulsa por parte de la Guerra Civil y por parte de la República, de forma tibia pero honesta, y se intentó cambiar esa estructura que os he dicho, esta cerrazón, ese control de estas familias que controlaban todo, no solamente el ayuntamiento, sino la propia estructura de la sociedad, la propia formalidad económica de la búsqueda de trabajo estaba controlada por ellos. Ellos eran propietarios, por lo tanto tenían posibilidad de contratar a gente menos pudiente, evidentemente. Entonces, la República y la Guerra Civil, de una forma que, repito, convulsa por el contexto de la Guerra Civil, lo que provocó fue un cambio de aires. Vinieron, como decía Sergio, llegaron otras personas, muy pocas personas, las pocas personas que podían ser llamadas de izquierdas en Chozas, porque Chozas fue un pueblo muy conservador. A lo largo de las elecciones municipales no, más que municipales, de las elecciones generales, siempre los vecinos de Chozas votaron a las tendencias conservadores, y aquí el reducto de la izquierda fue siempre muy pequeño. Entonces, para mí, yo quería demostrar de que al llegar a la República, a la Guerra Civil, la opción que ha tenido esas pocas personas de izquierdas de llegar al poder y de intentar demostrar que se podía hacer las cosas de otra forma, pues para mí lo he conceptualizado como cambio, como una situación de cambio a esa pesadez elitista, por no llamar caciquil, como decía Azaña en sus escritos, ¿no? Él odiaba la España rural, la España caciquil, por eso, por esa presión que ejercía las pequeñas élites locales. Ese cambio que tuvo dos velocidades, con la primera, con la República y luego con la Guerra Civil, pues se vino abajo, evidentemente, con la derrota del ejército republicano en la guerra, y con la llegada y con la vuelta, digamos, del franquismo, en la cual lo que podemos ver en el libro es que la gente que vuelve con franquismo son las personas que estaban en el poder en periodos anteriores. O sea, el cambio, no hubo cambio por parte de ellos, sino que vuelven los que habían estado mandando, digamos, de esta forma, habían estado controlando la gestión municipal en años anteriores a la República, vuelven con el franquismo. Incluso vuelven y se asientan aún más. Además, el alcalde franquista de los años 40-50 está todo ese periodo como alcalde. Y rompe, digamos, una dinámica que había en la época franquistas de poner alcaldes diferentes. Bueno, no, aquí no. Aquí está esta misma persona durante muchísimos años
como alcalde, ¿no? Bien, pues un poco, ese es un poco el sentido de este libro. El libro veréis que está basado básicamente en la información que proporciona la documentación. Por tanto, creo que es la gran labor de un historiador, en este caso de este libro, es hacer hablar el documento. El documento es el que demuestra la argumentación y no lo contrario. No es el autor del libro que intenta imponer sus ideas sobre un pasado histórico, sino todo lo contrario. Por lo tanto, creo que este libro es un libro honesto, en el sentido que el que habla es el documento. Por eso tenemos tantas pie de páginas en ese libro, muchísimas, porque siempre nos remitimos al documento que es el que habla. Evidentemente, en Chozas no hubo ni buenos ni malos, como en muchas partes de este país durante este periodo convulso, sino que lo que hubo es una especie de intento de buscar una solución a su propia vida que estaba bastante comprometida para mucha gente, ¿no? Y entonces el libro va a intentar demostrar que se intentó cambiar las cosas, pero no se pudo. Realmente yo quería acabar, porque no puedo hablar mucho por el tema de la voz, pero sí que quería comentaros de que el libro entronca y hace una especie de homenaje a todas las personas víctimas y victimarios también, porque a mí se me ha criticado, entre comillas, de que hacía mucho hincapié en las víctimas, considerando que las víctimas eran las personas olvidadas de la historia oficial de España. Pero bueno, en este caso sí que, en este libro sí que hemos puesto aquellas personas importantes del bando ganador de la guerra civil que están ahí presentes en este libro, ¿no? Pero sí que quería también hacer homenaje a todas estas personas que para bien o para mal intentaron cambiar las cosas en Chozas y que acabaron perdiendo su vida por defender sus ideales. Entonces, estas personas que están, 3 de ellos están fusilados en el cementerio de Colmenar Viejo, otros 4 fusilados en Madrid y 1 fusilado en San Lorenzo del Escorial, pues se merecen, para mí, bajo mi punto de vista, un homenaje más allá de que no os guste, no os guste o guste esa ideología. Yo creo que ellos intentaron cambiar esta estructura caciquil para bien de la comunidad. Yo ahora mismo estoy mirando a mi amiga Elvira. Elvira es nieta de un fusilado. Todo mi cariño para Elvira, para tu abuelo, que murió fusilado por sus ideas. Creo que ellos se merecen ese homenaje y llegamos con mis últimas palabras, pues brindo un poco de agua para ellos. Gracias. Sí que es cierto que en la página 230 tenéis los listados, como bien dice Roberto, van por orden alfabético y son las personas de ambos, por así decirlo, de ambas ideologías que descollaron en este pueblo. No están todos los que debieran, porque tienes que poner un límite, un número, y además muchos de los cuales no hay suficiente información. Sí que quiero decir que prestéis una especial atención a la familia Candelas, porque nos ha sorprendido tremendamente. Os sorprenderá a vosotros también. Son un montón, es algo que francamente nos dejó perplejos, tanto los padres como los colaterales, la hermana. Hemos puesto mujeres, cosa que por supuesto es extraordinario, lo necesitamos y cada vez más. Ojalá tuviéramos más tiempo para investigar más mujeres. Están no solo la mujer de Candela, sino su hermana y su sobrina, que también tienen una historia muy interesante. Os recomiendo que la leáis. Fueron muy defenestradas, se tuvieron que ir de este pueblo, se fueron a Madrid a servir, y ojalá apareciese alguien colateral todavía vivo para poder saber más. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miembros de la familia, lo tenéis en la página 228. Hemos tratado de hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos, pero es impresionante cómo la familia entera fue defenestrada, aparte de Eugenio fusilado y demás.
y Cecilio fusilado y demás. Entonces eso sí que quería ponderarlo. El resto están por orden alfabético, a ellos los hemos puesto juntos para mantener la cohesión de la familia y para sorpresa de todos nosotros los primeros. Y hay dos figuras que también quiero resaltar, que son el doctor y el secretario. También os van a sorprender, son dos personas que saben navegar a todas las aguas y han tenido cargos políticos en todo el tipo de gobierno, sea del color que fuera, y una influencia en el pueblo grande. Y de hecho tenemos una calle del doctor, y en la tumba, no sé cómo se llama, la lápida, perdón, viene de una acuestación popular, o esto que se llama acuestación popular, ¿no? O sea, nos da una idea de la figura que podía ser. Y por último, quiero acabar, en vez de con tanta prosa, como, bueno, a mí me gusta mucho la literatura, quiero acabar con esto que os voy a leer. Cuando vengan a buscarnos, cuando una tormenta de silencio se acumule y las escaleras suenen a escondite y los escondites suenen a demasiado tarde, tendremos en la boca un sabor a palabras dichas cuando fueron necesarias, un dulzor culpable, un eléctrico placer. Y cuando vengan a buscarnos, cuando una tormenta de silencio se acumule y las escaleras suenen a escondite y los escondites suenen a demasiado tarde, ya estaremos lejos. En el refugio de las palabras dichas, la generosa biblioteca de lo compartido, en el poderoso canto de lo inútil. Con este poema no solo quiero ponderar su calidad, no solo quiero ponderar el hecho de que hemos recuperado de las bibliotecas, hemos recuperado de los archivos, hemos transcrito cosas que están a mano, etcétera, etcétera, sino quiero ponderar a una persona que lo ha hecho posible, que es el archivero de este pueblo. Este pueblo tiene un archivo en un sótano y tiene una biblioteca que es esta, con gente al frente muy, muy loable, muy ponderable. Y hoy está aquí con nosotros Jorge, está también su abuelo, una familia chociega en sus orígenes. Aquí hay un familiar de él, los Torrego, y también se lo quiero dedicar a él porque también es de justicia hacerlo. También él es un cómplice de este libro, y nada mejor que con una de sus poemas, porque él es poeta. Muchas gracias.